¿Leyeron o no? Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Bueno, pues como vamos a dar una clase de condicionamiento, vamos a tratar de condicionar, ¿no? Con reforzadores a aquellos que nunca participan. Entonces, aquellos que nunca participan, que participen hoy, pues obviamente no les voy a regalar un punto entero, pero sí les voy a tomar menos en cuenta las omisiones de participación. ¿Sale? Vamos a jugar con el condicionamiento el día de hoy, ya que veo que pues estamos todos en un esquema básico de condicionamiento muy fuerte, ¿no? Y que todavía ustedes vienen muy acostumbrados a este tipo de educación directiva, en el cual tenemos que estar encuadrados en una serie de reforzadores para que ahora sí quede condicionada, ¿no? La conducta. Entonces, como eso les encanta, y por más que llevo 5 semestres pidiéndoles que no salgamos de ese esquema, no nos salimos, vamos a jugar con ello. ¿Les parece bien? Esto nos va a servir como ejemplo de conductismo aplicado, ¿sale? Pero bueno, primero que nada, entonces, bueno, también una cuestión que quería platicar con ustedes. Ayer hubieron un montón de faltas, desde la semana pasada hubieron un montón de faltas, entonces estaba yo pensando qué podríamos hacer y una de mis, digamos que de mis opciones era justamente aplicarles un examen por unidad, ¿sí? Un examen oral. Pero también se me hace injusto, perdón, con la gente que sí participa y que sí está leyendo, lo cual es altamente ubicable y nos podemos dar cuenta porque en primera pues no faltan, ¿no? Ante cualquier motivo. No sé si porque piensan que como tenemos 4 clases, no hay bronca si faltamos 3 veces a la semana o algo así, ¿no? Entonces sí hay bronca, pero yo ya no voy a poder estarlos condicionando porque, insisto, ya no estoy tratando con chavitos, ¿no? A los cuales yo tengo que estarles dando reforzadores cada 5 minutos, sean positivos o negativos, ¿cierto? Entonces, esto como ya es responsabilidad de cada quien y yo confío en que cada uno de ustedes ya es un adulto y adulta, yo ya, miren, me voy a desligar. Quien quiera entrar adelante, quien no, revisará las grabaciones y quien no, bueno, pues definitivamente no tendrá los elementos necesarios para pasar los exámenes orales, ¿sale? Entonces vamos a dividir esto en 4 unidades, de los cuales vamos a tener 4 exámenes orales, ¿sí? Bueno, vamos a jugar el condicionamiento ahora sí. Entonces, empecemos. ¿Quién quiere platicarme primero que nada? Vamos a ver, ¿dónde nace y cómo nace el conductismo? Bueno, otro tipo de condicionamiento podría ser también aquellos que sí leyeron y que quieran participar, pues evidentemente a ustedes sí les voy a dar un punto sobre ese examen oral. ¿Sí? ¿Reforzador qué? Positivo, ¿no? Bueno, ¿quién quiere participar? Creo que en Estados Unidos, decía, algo así. Ajá, ¿cómo y cómo, dónde y cómo nace? ¿Y en qué décadas, más o menos, Oma? Lo que me acuerdo, creo que era en Estados Unidos, pero era pero era más que nada porque había muchos fundadores de las escuelas, bueno, cognitivistas que había antes. Entonces, no sé si era de John Braudus, algo así. Burrus. Algo así, pero no me acuerdo bien Entonces, todavía. ¿no? Burrus Skinner, pero no nace con Skinner, nace con quién. Pero Con ¿quién? Watson. Con Watson. Watson. No, tampoco. Bueno, ok, Joma, muy bien. ¿Y por ahí de cuándo nace? Bueno, yo no me acuerdo una fecha bien, pero era más o menos por 1914, ¿no? Por ahí. 1913. Muy bien. Ok, Joma, punto sobre examen. Ok, espérenme, voy a abrir una listita. Punto sobre examen. Me encanta cómo ahora sí, como ya tienen un reforzador, ahora sí un chorro de participaciones. Bueno, pues sigamos en el esquema, va. Muy bien, Joma. Sí, nace en Estados Unidos a consecuencia de todas las escuelas mentalistas, ¿no? Que eran las que lideraban, digamos, la escuela psicológica o las corrientes psicológicas, y los estadounidenses comienzan a preguntarse si había otra forma de hacer psicología que fuera un poco más científica. Es decir, nos estábamos acercando a ¿cuál esquema? Al positivista, al empirista, al funcionalista, al estructuralista, ¿cierto?
Entonces, no empieza con Watson. Watson, de hecho, es posterior a Pavlov. Ajá. Watson inclusive se fijaba muchísimo en los experimentos de Pavlov, de tal forma que él los reproduce, ¿sí? Entonces los reproduce, pero ahorita les voy a platicar qué le cambia, ¿no? Porque aun cuando pensemos que todo se trata de estímulo y respuesta, pues una de las características del conductismo es que ha tenido muchísimas variantes. No tan distintas como para que se conviertan en otra escuela, pero sí hay diferentes variaciones en cada uno de los autores de la misma, ¿no? Y de hecho el precursor de todo esto se llama como, si alguien lo dice, puntito. Thorndike, muy bien, Aileen. Exactamente. Bueno, ok. Bueno, entonces nacen las primeras décadas del siglo XX con Pavlov y el condicionamiento clásico. Ajá. Ese condicionamiento clásico es en el que mediante la apareación de aparear, de apareo, entre estímulo y respuesta somos capaces de modificar una conducta. Para 1930 se consolida el conductismo ya como la escuela líder de psicología científica, psicología matemática, como habíamos venido viendo también. Tiene su boom en 1940 y en 1950. ¿Cuáles métodos utiliza principalmente el conductismo? Pues el condicionamiento, ¿no, profesora? Bueno, incluso creo que, bueno, así como menciona los precursores de cómo inició y todo esto, lo hace mucho hincapié, pero con Skinner, en cuanto cómo, bueno, da el ejemplo, bueno, el del video incluso que nos dejó ver y todo esto, de cómo el ser humano, pues efectivamente funciona más por condicionamiento o incluso adquiere el aprendizaje de manera condicionada. Al menos para los conductistas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si estamos hablando, Anel, de que los métodos que acá me estás refiriendo son el condicionamiento, ¿a qué escuela, o como dice Aileen, ¿no? Estímulo-respuesta, ¿a qué escuela o a qué tipo de metodología nos estamos refiriendo? A la observación y a la experimentación. Bueno, sí, observación y experimentación. Y A la científica. Método científico como tal, ¿no? Tradicional, ¿no? ¿Y cómo es esa? ¿Cuál es esa? La cuantitativa. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Yo, Valeria. Muy bien, vale. Ok, entonces Anel y Valeria. Bueno, estamos hablando entonces que estamos en el esquema cuantitativo, ¿cierto? Y en el esquema cuantitativo lo que vamos a hacer, ya lo habíamos dicho ayer 20,000 veces, es clasificar. Para poder hacer ello, necesitamos hacer experimentos principalmente con métodos, ¿qué? De laboratorio. Entonces, Iván Pavlov lo que hace es trabajar en experimentación controlada en laboratorios, ¿cierto? Ya para 1960, con Watson, empieza la experimentación en campos o escenarios de aplicación, es decir, nos salimos del laboratorio. Pero aún así lo que vamos a buscar es entonces lo que hizo Watson. Vaya, Pavlov pensaba que, digamos que todas las conductas, el condicionamiento de estas conductas era idéntico en animales y en seres humanos. Y es por eso que él, siendo un fisiólogo, comienza a estudiar las conductas animales y a trabajar estas conductas y el condicionamiento de estas, con animales. Pero después Watson viene y lo que hace es aplicar esto con humanos. Entonces, bueno, vamos por orden. ¿Qué más les puedo preguntar? Bueno, Milton, veo tu manita. ¿Qué querías decir? Sí, es que, bueno, yo quería hablar desde el principio. Que efectivamente empezó en 1913. Principalmente podemos que el fundador fue J.B. Watson. Y de los condicionamientos que mencionaban él, bueno, sí, es el conductismo asociacionista de Gautier, conductismo metodológico de Hull y el conductismo intencional de L. Tolman, y al final fue el conductismo operante de Skinner. Muy bien. Esos fueron los 4 planteamientos de los conductismos. Los repito: asociacionista, metodológico,
intencional y operante de Skinner. Ujú. Muy bien. Entonces, se los voy a dejar aquí en el chat. Muy bien. Muy bien, Milton. Sigue siendo la persona que más detalla en ponerle nombre y darle sentido con ello, ¿no? Al conocimiento. Te felicito. Muy bien, Milton. Ok. Milton. Entonces, tenemos que, después de Pavlov, vienen todos estos 4 puntos importantes, 4 escuelas importantes, siendo la que más sobresale y la que actualmente todavía lidera estas escuelas, pues evidentemente la de Skinner, pero vamos a ir por orden. Primero vamos a ver a Watson. Sin embargo, dentro de la lectura viene una cuestión por ahí que se nos marca como, digamos, la problemática o sí, a lo que atiende el conductismo. Entonces, ¿qué sería lo que atiende el conductismo? ¿Cuál es Las el- conductas observables. Las conductas. Ujú. Bueno, pues échenle más ganas, a ver quién quiere puntito, ¿no? ¿Qué son las conductas observables y por qué atiende esto el conductismo? A ver, Diana. Sí, porque decía que para que la psicología pudiera lograr un estatus científico, tenía que olvidarse de la parte inconsciente y de algo que no podemos ver. Entonces centra su atención o su objeto de estudio, básicamente van a ser las conductas observables, lo tangible, lo que se puede medir, lo que se puede clasificar. Muy bien. Muy bien, Diana. Tú también siempre vienes muy preparada a las clases. También te felicito. Muy bien. Valeria, ¿querías hablar? Bueno, sí, bueno, pero ya lo dijo Diana, de que era que tenían que dejar detrás todas las partes mentales y especificarse en la parte externa, que era lo ambiental, los procesos que percibimos por medio del ambiente. Y no solo los percibimos, los recibimos, ¿cierto? Muy bien, Val. Ajá, entonces les voy a leer el espacio de problemas centrales en que ellos ubican todo su trabajo de investigación y análisis es el estudio descriptivo de la conducta y sus determinantes, los que para ellos, o las que para ellos, son en esencia de tipo externo ambiental. Al estudiar las conductas de los organismos, los conductistas se aseguran de definirlas en términos observables u operacionables, es decir, medibles, porque son observables, y cuantificables, porque son operacionables. ¿Sí? Entonces, la idea es, por medio del conductismo, descubrir los principios y leyes por los cuales el medio ambiente controla el comportamiento de los organismos. Por lo tanto, los fines del conductismo operante son la investigación y el análisis de las relaciones y los principios que rigen los sucesos ambientales y las conductas de los organismos. Esto es el esquema estímulo-respuesta, que se repite en todas las escuelas conductistas, para que una vez identificados se logre objetivamente la descripción, la predicción y el control de los comportamientos. ¿Cierto? Bueno, muy bien. A ver, ¿y cuáles eran los fundamentos epistemológicos del conductismo? ¿Cuáles son? ¿A qué me estoy refiriendo cuando pregunto fundamentos epistemológicos? ¿A qué les suena? Pues como a la escuela que estuvo antes que ella, ¿no? Bueno, en este caso como que la cuestión, ¿cómo decirlo? De los griegos, en este caso, por ejemplo, sería, bueno, no sé si te viene el funcionalismo o algo así. No, pero sí es a lo que te refieres. O sea, sí estamos hablando al decir fundamentos epistemológicos, sí estamos buscando aquellas bases filosóficos, científicas. Sí, es el positivismo, ¿no? Y el empirismo. Y el empirismo. Sería el empirismo, ¿no? Y el darwinismo y todo eso. ¿Quién dijo lo del darwinismo? Yo, Manuel, José Manuel. Toma. A ver, justo les quiero explicar más o menos qué es el fixismo
del darwinismo. ¿Alguien tiene idea? Pues era toda esta cuestión de que él hablaba de esta cuestión del origen, y aparte que La selección natural, ¿no? Ajá, y de ahí surgieron muchas cuestiones también. No me acuerdo el nombre de la persona que según investigó este hecho de que por la medición de la cabeza, algo así, los hijos podían ser chicos con inteligencia bastante alta, entonces también de ahí se ido en esta cuestión de los estudios. Más o menos. ¿Qué más? ¿Quién más quiere aportar al fixismo? A ver, según esta teoría, entonces les voy a leer lo que viene en una página de internet que me gustó cómo lo define. Dice, según esta teoría, las especies de seres vivos, tanto vegetales como animales, son invariables o fijas. Fixismo. Los restos fósiles no deben interpretarse como antecesores de los seres vivos actuales, sino como especies desaparecidas. Las especies no mantienen entre sí nexos de parentesco o genealogía. El fixismo o fijismo fue la teoría dominante hasta la aparición del evolucionismo en el siglo XIX. ¿Sí? Dos concepciones del mundo sirvieron de fundamento al fixismo, que fueron el cristianismo y la filosofía griega. El cristianismo, o mejor la lectura literal del Génesis, al interpretar que en la Biblia parece afirmarse que los seres vivos habrían sido creados por Dios desde el principio, tal y como son ahora, que esa es la teoría creacionista, la que niega la evolución. Por su parte, en el mundo griego, la idea de la evolución únicamente está presente y de forma muy rudimentaria en la filosofía del presocrático Anaximandro, siglo V a.C., pues la filosofía griega, principalmente el pensamiento platónico y aristotélico, defendía una concepción de la realidad que creía imposible la modificación de las formas o esencias de las cosas, trasladando esta concepción metafísica a la idea de la imposibilidad de los cambios y evolución de las especies. El fixismo ha tenido una importante repercusión en psicología porque favoreció la idea de la separación radical entre el ser humano y el resto de seres vivos, promoviendo una psicología del alma y dificultando el tratamiento científico, más exactamente naturalista, del hombre, de su mente y de su comportamiento. Bueno, esto lo vamos de todos modos a retomar un poquito más adelante cuando ya veamos directamente por qué la concepción fixista del darwinismo en Watson es tan fundamental para la creación de su tipo de condicionamiento. ¿Cierto? ¿Qué es el condicionamiento cuál? ¿Cuál es el de Watson? ¿El clásico? Bueno, ahorita les va a quedar un poquito más claro. Muy bien, vamos a adelantar. Bueno, entonces estos fundamentos eran el empirismo, el positivismo. ¿Qué era el empirismo? Ay, perdón. Bueno, no. Que el conocimiento es aquel que se adquiere a base de las experiencias. Ajá, bueno, elabora un poquito más, Daniel. Pues, o sea, se decía que en la escuela del empirismo viene siendo que nosotros, al momento de nacer, nada es innato. O sea, realmente no nacemos con nada innato. Quita esta teoría biologicista y también esta del nativismo, en donde se dice que nosotros ya tenemos como el lenguaje, experiencias, todo aprendido. Realmente el empirismo dice que no, que la única manera de crear experiencias, crear conocimiento, crear percepción, crear subjetividad, o sea, realmente formarte como individuo es a base de experiencia. Exacto, porque nosotros nacemos con una tabula rasa, ¿cierto? Como una tabula rasa, dicen por ahí los empiristas, ¿no? ¿Qué es la tabula rasa? Una hoja en blanco. Ajá, en la cual vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer impresiones y se va formando el conocimiento a base de sensaciones e ideas.
Exactamente. Entonces dicen por acá que el conocimiento es una copia de la realidad y simplemente se acumula mediante simples mecanismos asociativos. Simples mecanismos asociativos. Para los conductistas, entonces, trasladando el empirismo al conductismo, nosotros es a través de la asociación de estos estímulos que vamos obteniendo respuestas que antes fueron incondicionadas, convirtiéndolas en respuestas aprendidas o condicionadas, tras la repetición de los estímulos. Es decir, tras la acumulación de estas experiencias asociativas, es que yo voy a aprender el mundo y por ende a tener respuestas condicionadas. Entonces, lo que antes fue, insisto, parece muy repetitivo porque así es el conductismo. Lo que antes fue una respuesta incondicionada, tras la repetición de todos los experimentos de cualquier conductista, se convierten en respuestas condicionadas. De tal forma que así es como los conductistas descubren, de alguna forma, que las conductas pueden ser tanto impuestas como extinguidas. ¿Cierto? ¿Cómo lo estudia Watson? Pues en Albert, ¿no? Primero le crea una fobia y después en Peter le quitan la fobia, la extinguen, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Dice Daniel, entonces también el asociacionismo sería parte de la epistemología. Sí, definitivamente. Y ahí tenemos que tener cuidado porque el asociacionismo, pues definitivamente es un poco más grande que esto que se trajeron acá, pero sí, definitivamente sí, Daniel. Mira, dice por acá, con respecto al problema epistemológico del sujeto y el objeto de conocimiento, el sujeto cognoscente del empirismo es un ente pasivo. Ya lo platicamos desde la semana pasada. Y yo les preguntaba, ¿por qué es pasivo? ¿No? Entonces dice por acá, recordemos que según los empiristas, el conocimiento está compuesto por sensaciones, materia prima de las impresiones del objeto, que es lo que nos decía ahorita su compañera Diana. Entonces, las ideas o copia directa de las sensaciones y las asociaciones entre ellas. De cualquier manera, el origen del conocimiento está en las sensaciones e impresiones que son meras copias o reflejos de la realidad. Por ello, se descarta la posibilidad de que algún reducto racionalista tenga una participación relevante en la determinación de las conductas del sujeto. Por ejemplo, de la corriente empirista, el conductismo dice aquí, ha heredado 3 de sus características definitorias: el ambientalismo, el asociacionismo, Daniel, y el anticonstructivismo. Entonces, a ver, ¿por qué el conductismo es profundamente ambientalista? ¿Qué decía la lectura? Mencionaba recién, ay, el medio ambiente iba a... Espérate, Diana, yo sé que lo sabes y sé que me vas a dar una respuesta, pero vamos a darle chance a alguien más. ¿Te parece? Ya tienes tu punto de todos modos. Y sé que lo sabes, muy bien, pero a ver, vamos a darle a... Rodrigo te ganó, Andrea, pero la que sigue vas tú. A ver, adelante, Rodrigo. Ya. ¿Sí me escucha, maestra? Sí. Sí. A ver. El ambientalismo es porque considera que el medio ambiente físico es predominante, aunque también puede ser el social. También lo que decía la lectura es de que así pues el aprendizaje de estos depende de los arreglos ambientales, como en las contingencias, las relaciones entre estímulos antecedentes o consecuentes. Así también las conductas de los organismos y las condiciones externas donde el sujeto o aprendiz modifiquen con su conducta en un sentido determinado o en un sentido determinado. Y al final lo del cierre es maravilloso. Y desde luego entonces la concepción ambientalista extrema supone al mismo tiempo la noción de un sujeto cognoscente pasivo, receptor de las influencias externas. Esto, entonces ya nos damos cuenta que cuando hablamos de que el conductismo es profundamente ambientalista, estamos hablando de que estamos determinados, sobredeterminados por estas condiciones que son los estímulos. Y es a través de la recepción de estos estímulos que nosotros vamos a tener respuestas, evidentemente ya después de varios intentos, condicionadas. Es decir, todos estamos condicionados por el ambiente. La teoría de la psicología social se lleva en gran parte esto, de parte del empirismo también.
Pero acá habla de no de un condicionamiento, sino de digamos, de un atravesamiento de discursos, ¿no? No tanto una sobredeterminación de conductas. Pero para los conductistas, entonces sí, estamos hablando de que el medio ambiente es el que determina la forma como se comportan los organismos que están en ese medio ambiente. Bueno, ok. Luego dice por acá, los conductistas han usado las leyes. Ah, no, espérame, Andrea, ibas a aportar algo, ¿no? Era de por qué el conductismo es ambientalista, pero bueno, ya lo dijo. Bueno, igual, pero de todos modos me interesa escuchar tu opinión, porque él solo leyó. Es que, bueno, según de lo que yo recuerdo de la lectura, era de que el conductismo es ambientalista porque funciona como un, ¿cómo se dice? Es el desencadenante para el comportamiento que nosotros, vaya, vamos ¿cómo se dice? Vamos a llevar a cabo, es decir, es el que nos da pauta para ver cómo nos vamos a comportar. Sí, muy bien. Pero también es aquel que puede arreglarse para que el sujeto o aprendiz modifique sus conductas en un sentido determinado, que es lo que hacen los conductistas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que ya estamos condicionados, sobredeterminados por el ambiente, pues los conductistas descubren que pueden usar ese tipo de leyes para condicionar a los sujetos en su forma de aprendizaje. ¿Sí? Primero fueron sujetos perro, paloma, después fueron sujetos humanos. Diana Laura. Rodrigo y Andrea ya tienen su punto, ¿eh? Diana Laura. Maestra, podría ser como esta parte de que se modifican las cuestiones externas, podría ser lo que pasó con el bebé, ¿no? Del experimento de Watson, que es cuando le introyectan la fobia, entonces ellos modificaron el ambiente para que el bebé pudiera crear ese miedo. ¿Podría ser un ejemplo de lo que decía mi compañera Dani? Sí, pues exactamente es eso, ¿no? Ahí estamos viendo cómo utilizaron esta cuestión del esquema estímulo-respuesta. Y en el caso de Watson lo utiliza justo para eso. Y después, ¿para qué otro? ¿Dónde se llevó? Que a la fecha es dominante, ¿dónde lo podemos ver todo el tiempo, todos los días? Pues en la educación, en la escuela. Educación. En la educación. ¿Y dónde más? En En la casa. familia. Casa, trabajo. Sí, ¿y dónde más? ¿Dónde tuvo Watson dónde formó su fortuna, por ejemplo? ¿Dónde se consolidó? En la publicidad, compañeros. Bueno, ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá voy a responderle algo que quería saber Daniel. Dice, los conductistas han usado las leyes asociativas. Estas leyes asociativas, ustedes las tienen que tomar en cuenta para posteriormente, cuando terminemos este repaso, podamos ahora sí entender lo que es el modelo conductual para la evaluación clínica. Estas leyes asociativas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Ay, creo Diría que que- es como, No, sí, contraste y Venga, Raquel. continuidad. Ujú. Ujú. ¿Cuáles otras dos? También es la La temporalidad y la causalidad. Ajá, Exacto. ¿Y se acuerdan cuando vimos filosofía que no pelaron en absoluto quién era David Hume? Bueno, pues aquí entonces el gran precursor del conductismo en psicología es David Hume. Pero David Hume no era psicólogo, era un filósofo del siglo XVIII. Él dice que con estas leyes asociativas que son contraste, contigüidad, temporalidad y causalidad, vamos a poder dar cuenta de la incorporación de los conocimientos y el aprendizaje. Por lo tanto, un rasgo común en sus concepciones es el marcado, de los conductistas pues, es el marcado asociacionismo que usan en la descripción y la explicación de la forma como aprenden los organismos de cualquier nivel filogenético. Si alguien me dice qué es la filogenética, híjole, hasta 2 puntos le doy.
Pues era este estudio del, es que no me acuerdo el nombre del autor, del que decía que se iba heredando como que esta cuestión tanto de la inteligencia, tanto también de algunos comportamientos, pero no me acuerdo del nombre de los autores. Ya, no. Aley. Yo solo recuerdo que es la filogenética es el desarrollo de las especies. Ajá. Ay, te dejé de oír, ¿eh? Aley. Sí, maestra. No, sí, digo que yo solo recuerdo que es el estudio de las especies y bueno, su origen. Bueno, es más o menos lo que dice Moni. Pues no, no tan así, porque a ver, cuando comparamos filogénesis con ontogénesis, ¿de qué estamos hablando? Está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué estamos hablando? Filogénesis y ontogénesis. ¿Cuál repite a cuál? A ver, cuando vimos teorías del desarrollo, que ya lo vieron ustedes en algunos de los semestres pasados, hablábamos justo de cómo en cada niño podemos observar en su evolución, en cómo va desarrollándose, podemos ver el paso de toda la evolución humana en el desarrollo de la evolución de ese pequeño o esa pequeña. Es decir, que entonces este niño va repitiendo cada uno de los pasos que se han sucedido unos a otros con respecto en esta, digamos, carrera evolutiva, que para nada es lineal. Entonces, ¿por qué no, Moni y Aley? Porque no es lineal, no estamos hablando de aquello que pasó antes o los lazos evolutivos en sentido de que hoy se repitan. No, 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 estamos hablando de una construcción de, por ejemplo, hay una construcción que se llama el árbol filogenético, ¿no? Que son aquellos lazos basados en características físicas y genéticas compartidas o divergentes. Si ustedes googlean tal cual filogenia, es lo primero que les va a salir. Sí, es de este árbol de, por ejemplo, de las especies humanas, ¿no? O sea, cómo también ha ido evolucionando, y esta cuestión de la descendencia de los homos, o sea, en este caso sería el de Lucy, que es como que el que está más reciente, el que estuvo como que más reciente y más concuerdo a lo de la evolución del hombre conforme el paso de los años y de las diferentes culturas. Y la ontogénesis es como desde el nacimiento de esta cuestión del niño desde el avance del crecimiento desde el útero de la madre, si no mal recuerdo. Bueno, ok, eso ya tiene más sentido, ¿no? ¿Queda claro? Sí, maestra. Aley, te voy a dar punto porque participaste, también a Moni, nada más que échenle un poquito más para la otra, ¿va? Ok. Sí, usted dio la respuesta, maestra. Ya sé, no los quemes, Fernando, déjame ayudar. Cállate, Fernando, que tú no has hablado. Pues sí, ya lo ¡Cállate! dijo, es el desarrollo y la evolución. Y si hablamos de psicología, obviamente va a ser la manera conductual y cognitiva que ha evolucionado una sociedad dependiendo en la que vivamos. Por eso es filogenética. Filo de sangre, si no mal recuerdo, y genética, pues de las moléculas. También tú estás repitiendo lo que dijo la profesora. Pues es que ya dio la respuesta. Fíjate que no, porque él está hablando ya, aquí está ligándolo con cognitivo, con bases biológicas. Con psicología, sí. Sí, muy bien. A ti sí te voy a dar los 2 puntos, Fernando. Nada más que ya entra, porque no entras, Fernando. Ya, ustedes ya no falten. Tú, Rack. Están en serios problemas ya. Hay mucha gente que ya tiene muchas más de 3 faltas, ¿va? Bueno, entonces vamos a seguir jugando al condicionamiento. Ok, pero ya te llevaste tus 2 puntitos. Muy bien, Fer. Aparte es muy disfrutable cuando aportas, ¿vale? Porque tienes muy buena capacidad de síntesis, entonces tú opinas desde lo que tú ya aprendiste. Muy bien. Ok, bueno, ahora sí, vamos a seguir con las preguntitas. Dice por acá, esto sí se lo van a saber fácilmente. Entonces, no. Bueno, a ver, nada más para cerrar, ¿cuáles son las corrientes que ha aportado, que han dado forma al conductismo? Nada más para que ojalá ya se les queden ya bien en el refuerzo. Y por favor ya lo hagan
un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son? 3 características definitorias de cualquier conductismo. Ambientalismo, asociacionismo y anticonstructivismo. Por ejemplo, para el constructivismo ya no somos estos sujetos pasivos. Ya tenemos teorías, ya tenemos esquemas innatos. ¿Quién hablaba de los esquemas innatos? Piaget, exacto, Aileen. Iba a decir esto. ¿Y qué decía Piaget de estos esquemas innatos? Que hace ratito alguien ya lo dijo. Que teníamos un tipo de dispositivo en la cabeza que era innato y ese dispositivo nos permitía y nos desarrollar el lenguaje. Él estaba súper pegadísimo al lenguaje. Y ahí ya estás combinando a Piaget con Vygotsky, ¿no? Porque el del lenguaje, acuérdate que era Vygotsky, pero sí, es exactamente eso que dices, estos dispositivos, ¿no? Le vamos a llamar dispositivos, que no son dispositivos, pero bueno, pequeños chips que ya de manera innata con los cuales nacemos y que evidentemente nos permiten construir el conocimiento, a diferencia de entonces esta mera idea, de la repetición instantánea, la copia, que nunca va a ser idéntica, by the way, dicen todas las demás escuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bartlett, que es quien postula la teoría de los esquemas, habla de cómo, por ejemplo, él postula algo que se llama el remembering, en inglés es como el recuerdo, y habla ahí de, eso lo vamos a ver en constructivismo, pero habla ahí de cómo, en vez de que tú recuerdes una imagen, y esto ya lo hemos platicado también, ¿no? De que tú la recuerdes como una copia idéntica, como una imago idéntica, evidentemente no es así, tú lo estás reconstruyendo, dice él. ¿Y cómo lo estás reconstruyendo? A partir de la formación o deformación de tus propios esquemas. Entonces él hace un experimento en el cual va preguntándole a las personas que han recibido el mismo tipo de estímulos, vamos a llamarle, el mismo tipo de vivencias, de experiencias, y cómo cada uno lo va reconstruyendo de maneras totalmente divergentes. Y con esto, ¿qué hace? Pues le ponen la torre a los conductistas, ¿no? Bueno, ok. ¿Ya quedaron claras estas 3 leyes y por qué son fundamentales para cualquier tipo de conductismo? Sí, bueno. Voy a leer por acá otra cosa que me parece también trascendental, ¿no? Es anticonstructivista el conductismo, dado que para los conductistas, válgame la redundancia, los procesos de desarrollo no se explican recurriendo a cambios debidos a estructuraciones internas. No se explican recurriendo a cambios debidos a estructuraciones internas. Cuando ustedes dicen, es que hay que dejar por fuera el inconsciente, es que no hay que tener en cuenta los procesos mentales. Sí, bueno, exactamente. Entonces están apostándole los conductistas a que estos cambios no suceden porque por dentro el ser humano haya reconstruido, resignificado, resimbolizado, haya modificado sus significantes. No, todo esto lo dejan fuera. Las estructuraciones internas a ellos les valen 2 cominos y medio, ¿sí? Entonces los conocimientos del sujeto son solo la suma de relaciones o asociaciones. Anoten esto ahí y guárdenlo si quieren en su computadora de tamaño gigantesco y jumbo, porque pues esto les va a servir para cuando entendamos el modelo conductual en la evaluación clínica. Los conocimientos del sujeto son solo la suma de relaciones o asociaciones. Los diferentes tipos de asociaciones antes mencionadas entre estímulos, y respuestas, sin ninguna organización estructural. Sin ninguna organización estructural. ¿Sí entienden eso? ¿Les emociona entender eso? ¿Se entiende por qué es trascendental siquiera? No, porque sería como, bueno, como usted lo había dicho anteriormente, que ellos, ya para ellos no es importante, no es relevante las estructuras internas, ni tampoco como la selección,
procesamiento de la información y nada de esto, simplemente se basan ya en las relaciones entre los estímulos y las respuestas del sujeto. Exactamente. Entonces, por lo tanto, no existen cambios cualitativos entre un estado inferior de conocimientos y otro superior. Ausubel, por ejemplo, es el principal que viene a desmontar todo esto porque dice, ah, caray, y esto lo vamos a comprobar ahorita. Ustedes estudiaron esto hace 2, 3 semestres y hoy, pues básicamente se acuerdan porque lo leyeron ayer, pero ayer no se acordaban de absolutamente nada de esto, ni siquiera del esquema estímulo-respuesta. Entonces, sus estructuras internas no se modificaron en absoluto porque no hubo un aprendizaje significativo, dado que no se sintieron apasionados, ni emocionados, ni siquiera excitados por conocer algo nuevo. Para ustedes era algo que iban a leer 20.600 veces y ya con eso lo iban a saber según ustedes, entonces era que querían condicionar estas conductas o estos aprendizajes. Entonces, por fuera es muy fácil decir, como dice Daniel por acá, que me parece muy atinado, somos máquinas programables. Sí, pero saber las diferencias entre cómo podemos ser estas máquinas programables y cómo no, bueno, pues ahí está la savia de la psicología, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje significativo de Ausubel implica que aquel que, diría Vygotsky, que sea tu mayor conocedor, pues te emocione, haga que te emocione. Y tu mayor conocedor puede ser un libro, puede ser que verdaderamente estás estudiando la carrera que quieres estudiar, algún maestro o maestra, alguien de tu misma edad que ya sabe más que tú, pero que te hace que estas estructuras internas se modifiquen. Para los conductistas no hay modificación en las estructuras internas. Uno pensaría que sí, ¿no? Pero no, es Por condición. eso separaron las superiores y las inferiores. Bueno, la memoria y todo esto, por eso lo separaron así, porque como tal no existen las estructuras, como unir esto con esto y que gracias a esto pude hacer esto, sino que por eso ambientalista, porque si te llega algo, vas a actuar conforme ya te haya pasado. Y si no te ha pasado, vas tú a realizar una nueva respuesta, por así decirlo. Sí. ¿Quiénes hacen esta división entre funciones básicas y funciones superiores? No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que era algo americano, creo. Ok, bueno, lo vamos a dejar para cuando avancemos un poco. Muy bien. Bueno, y por último, ¿qué es el positivismo? Y demonios, no me da tiempo ni de darles a Watson. Bueno, mañana vemos a Watson y a Skinner, pero ok, ¿qué es el positivismo? Que la única manera de crear ciencia y conocimiento es a través del método científico. Correcto, y por acá, ya ahora sí, en esta lectura, y por eso me gusta mucho, porque viene, someramente puede ser descrito con las siguientes aserciones. ¿Cuáles eran estas aserciones? Dice, la única prueba relevante para la aceptación o el rechazo de una pesquisa es que ésta sea o no consistente con los hechos o datos empíricos. ¿A qué se está refiriendo esto? Lo que no sé, ¿cómo? profesora, ¿qué es pesquisa? Pues algún postulado, alguna teoría, algún conocimiento, saber. Que sea una relación causal. ¿En qué sentido, Daniel? En que realmente no importa cómo haga las, o sea, realmente siempre que se ejecute esa misma acción o ese mismo procedimiento va a dar el mismo resultado sin algún cambio. Entonces, por ejemplo, los conductistas utilizan las contingencias, ¿no? Dice, de manera especial a los conductistas skinnerianos les interesa el estudio detallado de las contingencias de reforzamiento. Esto es la ocasión en la que se da la respuesta o estímulo discriminatorio, la ocurrencia de las conductas operantes y sus relaciones funcionales con los estímulos consecuentes o reforzadores. Entonces, ¿qué son las contingencias? Son las relaciones causales y probabilísticas entre dos eventos, de tal forma que cuando la probabilidad de ocurrencia del evento B, dado el evento A, es igual a 1,
decimos que existe una contingencia positiva perfecta, mientras que cuando el evento A predice con certeza la ausencia del evento B, se dice que existe una contingencia negativa. Ejemplo de, ¿cuál puse? De contingencia positiva. Los reforzadores positivos, en donde la aparición de una respuesta A, como estudiar para un examen, lleva a la ocurrencia del evento B, que es tener una buena nota. En cambio, cuando no, por decir algo, tienes el examen y en vez de hacer tu lectura o estudiar para el examen, te vas de fiesta o te quedas dormido, te vas al gimnasio, te pones a platicar con tus amigos todo el día, pues ¿qué? Estamos ante una contingencia negativa. Lo cual me da muchas ideas para este curso. Si quieren conductismo, se los damos. Bueno, para la teoría positivista, los hechos o datos están libres de teoría y no tienen influencia de los prejuicios políticos, raciales o morales. Pueden ser descritos en un lenguaje observacional, el cual está exento de supuestos teóricos o presuposiciones de cualquier clase. Es decir, que aun cuando repitas el experimento en Asia, en África, bajo el franquismo o bajo una república democrática, se van a repetir los mismos resultados. Luego, la objetividad se logra a través del acuerdo subjetivo sobre los hechos. A ver, este sí me interesa que me lo digan ustedes. La objetividad. Ahí es, Sí, los escucho. es que es totalmente como una limitación, o sea, automáticamente nada puede ser objetivo. O sea, o sea, como realmente lo describe, o sea, la objetividad es un consenso de subjetividades. Y eso le quita la objetividad. Sin embargo, para los positivistas eso le da su calidad de objetividad. Si se repite, entonces es un consenso. El consenso es lo que es subjetivo, no el conocimiento. No sé si me alcanza a explicar con esto. El conocimiento ya se repitió tantas veces bajo los esquemas más diferentes, pero el resultado fue el mismo, que entonces el consenso que se hace es que eso es objetivo. ¿Sí? ¿Más o menos? No, yo no. ¿Puede volver a explicarlo? A ver, por ejemplo, estamos ante la cuestión de que 2 más 2 es 4. Esto, en donde estés parado, siempre va a ser 2 más 2 es 4. Entonces, ahí el consenso subjetivo es que 2 significa 2 y que 4 es la suma de 2 más 2. Eso es un consenso subjetivo con respecto a leyes normativas, ¿no? A leyes que son objetivas. 2 más 2 siempre va a ser 4. Pero para que esto suceda, primero tuvimos que tener consensos subjetivos de que 2 es 2. Entonces, bueno, si tú ya repetiste el mismo, insisto, el mismo experimento y tuviste los mismos resultados, a eso se le llama objetividad porque ya de manera subjetiva todo el mundo acepta que 2 es 2. Tú no puedes Es ver. como cuando se aplica un test o algo así y después de tiempo se vuelve a aplicar y si se tiene respuestas, se aprenden las respuestas, entonces ya al momento de volver a responder, ya lo vamos a responder bien, ¿no? Porque ya sabemos la respuesta. Me gusta cómo lo estás asociando y más me gusta que empieces a participar. Muy bien, Natalia, hasta te voy a dar el punto. Más o menos, ¿no? Pero sí, porque estamos hablando ahí de, mira, Daniel pone los signos universales, ¿cómo pusiste? Los signos universales, claro. Entonces ya ahí el consenso subjetivo, insisto, la normativa consensual es que 2 siempre va a ser 2, así estés, en donde estés. Pero ese consenso fue subjetivo porque antes de que existiera el 2, no todo el mundo le decía 2. No existía. ¿Sí me explicó? El consenso es subjetivo, pero es para lograr resultados objetivos. ¿Se entiende bien?
Sí. Sí, maestro. Bueno, entonces ya podemos contestar un poco mejor qué es el positivismo. Luego dice acá, desde la doctrina de la unidad del método, el positivismo sostiene que los mismos métodos son aplicables al estudio de los fenómenos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. La doctrina de la unidad del método. Algo que hoy por hoy pues ya no está sucediendo, ¿no? Pero que se postuló como esta necesidad de hacer investigaciones clásicas o con el método tradicional de investigación. Que hoy por hoy, pues ya, después de todas las escuelas psicológicas, pues nos damos cuenta que no es así. ¿Cierto? Xochitl, bienvenida. ¿Me das unos minutitos nada más a terminar con mi salón, porfa? Listo. Ok, ¿queda claro? Bueno, chiquitines, ya me voy porque voy a dar sesión. Nos vemos mañana. Estúdiense los objetivos D, E, F y G del positivismo. Y mañana vamos a ver también lo que sigue, ¿no? Que cuáles son los supuestos teóricos. Y también vamos a ver a Watson y a Skinner. Sí, mañana no, perdón, Fernanda, el jueves. ¿Sale? Sí. Sí, profesora. Sí, maestro. A ver, les voy a poner aquí quiénes tuvieron punto hoy. Para que quede clarísimo, ¿sale? Si alguien me falta, que lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo, gracias. Profesora, de acuerdo. Sí, maestra. Bueno, sigan Maestra, leyendo. creo que a mí no me puso. Diana, ahí estás, ¿cómo no? Ahí dice Diana. Soy Daniela. Ay, perdóname, ¿no puse Andrea? Es que yo te digo Andrea, ni. Perdóname, aquí los voy a anotar. Bueno, es que no estoy. Qué bueno que me dices. Muy bien. Gracias. Entonces, nos vemos el jueves. Puntualicen un poquito más la lectura. ¿Sale? Sí. Bueno, descansen, cuídense. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Profesora, Sí. ¿me puedes regalar unos 2 minutos rapidito? Sí, Arlet, nada más que sí rapidín porque ya me está esperando. Sí, bueno, lo que pasa es que tengo un compañero, un conocido que está estudiando en la ESEF, en la Escuela de Educación Física. Ajá. Y me dijo que necesitaba ayuda de un psicólogo para hablar sobre la negligencia y el abandono de los niños en una clase que tienen. No sé si puedo apoyarlo. Ok, pero lo que... Ajá. Es el jueves a las 12. Híjole, me vas a matar, tengo clase de 11 a 1. No, Bueno, yo le digo, no se preocupe, maestra. Sí, tengo clase de 11 a 1 y luego con ustedes de 2 a 3. Y lo peor de todo es que tengo paciente de 1 a 2. Entonces, mira, dile que bueno, si quieres tú me contactas por el WhatsApp y vemos si puedo cambiarla de mi consultita de 1 a 2 y vernos en ese horario a él si a él le conviene. ¿De 1 a 2 el jueves? Exactamente, o bien de 3 en adelante. Ah, ok. Déjele digo, es que como es de su clase, no sé si pueda mover algo ahí. Pero si no, ahorita le comento y ya dependiendo de lo que me diga, le mando mensaje. Sale, y si no, te puedo recomendar a otra profesora del instituto. Ah, sí, también estaría muy bueno. Tiene más o menos la misma formación que yo, entonces yo creo que puede abordarlo desde los mismos conceptos teóricos, ¿no? O supuestos teóricos. Sí. ¿Vale? Vale, profesora. Entonces, déjele comento y ya dependiendo de lo que me diga, ya le mando mensaje. Me parece perfecto, Arlet. Muy bien. Aquí espero, estoy al pendiente. Sí, sale, gracias. Cuídate, bye.